Bienvenida o bienvenido a este tercer episodio en el que hoy hablaremos sobre la máscara. Esa versión de nosotros que hemos ido construyendo con el tiempo para terminar identificándonos con ella, pero poco tiene que ver con nosotros. ¿Y qué relación tiene la máscara con el viaje a la esencia? Siento que en cualquier viaje a la esencia, en cualquier despertar espiritual, momentos de crisis, es cuando nos damos cuenta que existe esta máscara, que existe esta coraza que nos hemos puesto, o nos han puesto, depende, con el tiempo. Y esta máscara puede ser creencias, patrones, formas que creemos que somos, pero en realidad no somos. Un conjunto de características que conforman ese individuo que creemos ser, pero que en realidad no somos. Y tomar conciencia de que no somos esa persona que creíamos ser es un gran momento de crisis, después de una crisis. Porque como te digo, normalmente cuando tomamos conciencia de la máscara es cuando venimos de un proceso catártico, un proceso de ruptura en nuestro interior. Puede ser, como te decía, por un despertar espiritual que te haga cambiar el rumbo, puede ser por algo que suceda en tu vida que te impulse a cambiar y a darte cuenta que de alguna forma necesitas abandonar esa vieja parte de ti, y entonces comienzas a darte cuenta, ¿no? de esta máscara, de esta coraza, armadura que has ido fabricando con el tiempo. Y como te digo, normalmente esta máscara suele estar formada por cosas que te han dicho que eras, las famosas etiquetas, ¿no? Las etiquetas que te han impuesto, que te has autoimpuesto, las creencias que de alguna forma has ido asumiendo como propias y también de tu entorno. Al final es un compendio perfecto para crear una personalidad y un ser único, pero que generalmente es bastante antagónico a quién eres en realidad. Por eso ahí es cuando surge la otra crisis. Cuando nos damos cuenta que esa versión que habíamos creado de nosotros, que creíamos como cierta, poco tiene que ver con quién realmente somos. Y a veces incluso hay una lucha interna entre el viejo yo y el nuevo, porque el ser tan opuestos genera a veces conflictos internos, genera luchas entre la parte, digamos, más egoica y la parte más espiritual, esa esencia que de alguna forma quiere ser expresada, ¿no? Y estas luchas generalmente vienen de nuestra parte egoica porque se resiste a que la abandonemos, se resiste a que, digamos, pasemos página, ¿no? Y entendamos que eso fue un proceso en nuestra vida, que es una etapa, pero que ya no nos identificamos con ello. ¿Cómo podemos llegar a soltar esa máscara? Ese es uno de los grandes hitos, ¿no?, en nuestros procesos de despertar espiritual. Porque además, y aquí hago un inciso, este soltar la máscara no se produce una única vez en nuestra vida. Se produce constantemente. Sucede cada vez que hay alguna crisis, algún despertar en tu vida. Porque, por si no lo sabes, tenemos más de un despertar espiritual a lo largo de nuestra vida. Y en cada despertar soltamos lo viejo para dejar entrar lo nuevo. Y eso implica soltar esa máscara, soltar esa versión de nosotros que hemos creado, a lo mejor desde la conciencia más amorosa, ¿no? Porque cuando ya hacemos un despertar es como quiero construir lo nuevo
con mucho mimo, con mucho cariño, quiero ser auténtica, auténtico, quiero que sea algo único, ¿no? Y ser fiel a mí. Pero este ser fiel a uno mismo cambia con el tiempo, porque las circunstancias cambian, porque los despertares nos llevan a darnos cuenta que aún hay cosas que necesitamos trabajar y también, y a fin de cuentas, porque se trata de una muerte y renacimiento constantes. Y ese proceso de dejar ir lo viejo a veces es doloroso, porque cuando nos identificamos mucho con quién somos, con esa máscara que hemos creado, se produce una herida, una ruptura. No es sencillo, sobre todo en los próximos despertares. En el primero es más fácil, entre comillas, porque somos plenamente conscientes que la nueva versión que queremos ser poco o nada tiene que ver con la antigua. Pero cuando se producen despertares más adelante, ya que ya llevamos tiempo trabajándonos espiritualmente y nos damos cuenta que otra vez tengo que volver a empezar de cero, otra vez tengo que soltar eso que había creado, aquello que sentía en realidad como lo más auténtico y genuino, eso ya no forma parte de mí y dejar ir eso duele. Pero es parte del proceso este dolor, ¿no? Es parte del proceso la herida que provoca, ¿no?, el soltar esa máscara. Ahora, vamos a empezar, ¿no? ¿Por qué construimos la máscara? ¿No? ¿Por qué construimos ese caparazón, armadura que creemos que somos nosotros? La primera gran máscara, por decirlo de alguna forma, es, como te digo, ese individuo con el que nos identificamos y que hemos criado desde niños, ¿no? Desde niños por los inputs que hemos ido recibiendo de nuestro entorno, de cómo nos han criado nuestros padres, familia, escuela, lugar donde hemos vivido, etcétera. Por la vida que hemos tenido, vamos creando una versión de nosotros. Y en esta versión, generalmente, y toma conciencia ahora, intenta recapitular en tu caso, generalmente tiene mucho que ver con encajar en el lugar donde me encuentro, con no destacar demasiado y sobre todo con ser uno más del grupo, ¿no? Este encajar, pero ya en el punto de grupo. Tengo que ser uno más de este grupo social, sea mi familia, sea, a veces nos influye más afuera, ¿no? Fuera de la familia, depende. Pero como esa necesidad de encajar. Hasta que, por A, por B o por C, se producirá esa ruptura y ese despertar. Y cuando esto sucede, que puede pasar en la adolescencia, puede pasar en tu juventud o puede pasar ya de más mayor, depende, cada persona tiene su propio viaje a la esencia, ¿no? Pero en función de cuál es ese momento también se vivirá desde otra forma, porque no es lo mismo que se produzca un despertar en la juventud, por ejemplo, que cuando ya tenemos ciertos códigos más asumidos. A lo mejor, yo que sé, a los 40, 50 años, yo percibo, ¿no?, que cuando se producen despertares, digamos, por primera vez en esas edades, normalmente hay más resistencias. Es normal, porque hemos asumido ya más esa versión de nosotros como algo propio y como algo que nos caracteriza, que somos eso, ¿no?, esa máscara. Sea cual sea ese momento de ruptura, de darnos cuenta que no somos aquello que habíamos creado para encajar, para ser uno más del grupo, como te digo, se produce esa herida, ¿no? Ese tomar conciencia de que con qué nos relacionamos, que los roles que tenemos en nuestra familia,
en sociedad, con nuestras amistades, también los gustos en que trabajamos, aficiones, etc., todo es falso. Y me explico cuando digo que es falso. Cuando digo que es falso es porque es en base a esa versión de nosotros que habíamos creado. Pero esa versión, como te he dicho, es para encajar, para formar parte del grupo, para ser uno más. Entonces los gustos van a ser los del grupo en el que tú estés. La actitud, carácter, etcétera, que tengas, la forma de comportarte, la conducta, va a ser en función a ese grupo, pero no es el tuyo. Todo es en función del grupo, de lo que más se asemeja a lo armónico en ese grupo para, como te decía, no llamar demasiado la atención. Aquí hay algunas excepciones. Hay personas que de entrada como que vienen a destacar mucho en su grupo, pero eso a veces también es una máscara. Entonces es tomar conciencia cuál es el rol que ocupaste durante todo este tiempo hasta llegar a tu primer despertar. ¿Qué carácter, qué aspectos en tu conducta eran característicos? ¿Qué te definía de alguna forma? Y en función de esto, darte cuenta qué es lo que realmente es afín a ti, porque puede haber algo, ¿no?, que aún siga siendo afín a ti, y qué es lo que totalmente como que ya rechazas, que no te gusta, que a lo mejor nunca te ha gustado, pero actuabas así porque era lo que se tenía que hacer. Cuando esto lo hacemos, ¿no?, y soltamos esta primera máscara, es como si nos quitáramos capas, ¿no? Entonces, cuando quitamos esta primera capa, ¿qué hacemos? Construimos una nueva versión de nosotros. Pero, ¿qué te he dicho antes? Esa nueva versión de nosotros acaba siendo otra máscara más. ¿Por qué? Porque nos aferramos a ella. Esa es mi parte más auténtica, ese es mi nuevo yo. A partir de ahora solo seré esto, ¿no? O me identificaré con esto, con estas aficiones, me relacionaré con estas personas. Y poco a poco vamos construyendo otro caparazón, otra máscara, que nos funciona muy bien durante cierto tiempo, en función de tu camino, de tu viaje a la esencia. Hay personas que entre su primer despertar y el siguiente pasa muy poco tiempo y otras personas pasan años. Eso depende. Pero cuando te das cuenta que llega el segundo despertar y te das cuenta que eso que habías construido no es real, es decir, que tienes que volver a deconstruir todo, tienes que volver a renacer, entonces dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Si lo que yo creía como cierto, como verdadero, con lo que yo me identificaba, ya no es, ya no tiene sentido, ¿qué hago? Y ahí a veces se producen como crisis de identidad, de búsqueda bastante fuertes. Yo siempre siento que las crisis fuertes de despertar suelen ser las segundas que se producen, ¿sí? No las primeras. Las primeras es una ruptura, una primera ruptura, un primer dar como el primer paso. Pero cuando realmente rompemos con todo y nos damos cuenta de este viaje a la esencia, de lo que supone, es a partir del segundo despertar. Porque ese segundo despertar supone dejar ir todo aquello que habías construido o alimentado desde tu más profundo cariño y mimo hacia esta nueva etapa. Entonces, ese desprenderte de todo ese proceso duele. Pero cuando superas esto, cuando tú te das cuenta que este es un paso más que vas a tener que hacer y que por lo tanto no es el fin,
sino que es una continuación. Toda nuestra vida está llena de muerte y renacimiento, porque estamos en un ciclo. La naturaleza es cíclica. En la naturaleza existen las 4 estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Todo nace para acabar muriendo y volver a renacer en la primavera siguiente. Eso es lo mismo en nosotros. Nosotros tenemos nuestros despertares que suponen esa época de invierno, de escucha, de ir hacia adentro y de encontrarnos. Y ya llegará la siguiente primavera en la que empezaremos a florecer y crear esa nueva máscara, ese nuevo caparazón, esa nueva identidad. Ahora bien, ¿cómo va evolucionando esta máscara, ¿no? Esta máscara va evolucionando a medida que nosotros tomamos conciencia de ella. En un primer momento, como te decía, la primera máscara, el primer caparazón, la primera armadura, está hecha de todo lo que creíamos correcto en donde estábamos, en nuestro grupo. ¿Sí? Si tú lo que has venido a hacer es, de alguna forma, llamar la atención, va a ser lo contrario, intentar llamar la atención en ese grupo. Todo depende de la función que tenga tu alma en esta vida, ¿no? Pero sea cual sea, ¿no? Es en función del grupo reacciono, creo mi versión. Cuando se produce el primer despertar es abandono todo esto y generalmente intentamos crear una versión completamente opuesta. Hasta que viene otro despertar y es allí cuando nos damos cuenta que esa versión que habíamos creado tampoco es afín a nosotros. Y entonces tenemos que deconstruir y crear algo suficientemente afín a nosotros, pero tampoco tiene que ser tan opuesto como lo que habíamos creado en un principio. Simplemente, ya en esta etapa, lo que buscamos es que sea fiel a nosotros. Ya hemos aprendido que no es ni ser fiel al grupo, ni ser lo opuesto completamente, sino que se trata de ser fieles a nosotros mismos. Y ya en ese proceso es cuando empezamos a darnos cuenta que vamos a tener pequeños despertares, pequeñas crisis a lo largo de nuestra vida, que van a hacer que esta nueva identidad que habíamos creado se vaya de alguna forma transformando y vaya muriendo para renacer en este ciclo infinito, ¿no? De aprendizaje, de crecimiento y de alguna forma también de gran conocimiento. Porque en cada muerte y renacimiento, en cada ciclo que nosotros hacemos, allí se produce un gran aprendizaje. Un aprendizaje de vida que va a marcar la siguiente fase. Nos va a dar de alguna forma como el abono para lo que vamos a sembrar a continuación. Y allí está la clave. Todo lo que vivimos, todo lo que de alguna forma vamos desprendiéndonos, esta máscara de la que estamos hablando, es magia pura porque es lo que hemos venido a aprender. Hemos venido a aprender que las cosas a lo mejor no se hacían de esa forma, o que se hacían de forma distinta, o que teníamos que cambiar ciertos aspectos solamente. Y todo eso lo vamos aprendiendo con el tiempo y lo vamos asimilando. Y cada vez esta máscara que creamos es más afín a nuestra esencia. Vamos acercándonos más a quien realmente somos. Pero al fin y al cabo vivimos en sociedad. Por eso digo que estamos constantemente con una máscara puesta. Aunque vayamos transformándola y vayamos tomando conciencia, esta máscara existe porque nuestra esencia más pura solamente va a expresarse
a través de este proceso de muerte y renacimiento. Porque es en estas crisis cuando podemos escuchar esa voz. Sí es verdad que si vivimos una vida más, digamos, con conciencia, meditamos, escuchamos esa voz de la esencia a través del silencio, como hablábamos en el episodio anterior, en esos casos es más fácil que la esencia pueda expresarse, que el alma pueda expresarse y manifestarse en nuestra vida. Pero si no, estamos constantemente con esa máscara para de alguna forma adaptarnos a las circunstancias en las que estamos. Entonces te invito a que tomes conciencia de cuál es tu máscara en este momento y sobre todo que sepas qué la identifica, a qué está ligada, cuáles son sus valores, para que cuando hagas ese cambio, esta próxima transformación, llegue de nuevo ese invierno, seas capaz de identificar lo que necesitas soltar para que pueda llegar la primavera. Te invito a que te suscribas a este podcast para poder escuchar los próximos episodios. Esto ha sido Viaje a la Esencia, un camino hacia tu interior.